Vamos a continuar, no estaba seguro, pero vamos a continuar con lo del Sermón del Monte. Terminamos la semana pasada con las bienaventuranzas. Seguido de las bienaventuranzas, el Señor Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Maestro, nuestro Salvador, continuó con una enseñanza en el capítulo 5, versículo 13 en adelante, en donde habla de que somos la sal de la tierra y la luz del mundo. Si el tiempo nos alcanza, vamos a tratar de tocar las dos enseñanzas, la sal de la tierra y la luz del mundo, en el mismo día, porque prácticamente hablan o van hacia el mismo punto, de formas diferentes, pero van hacia el mismo punto. Y sería bueno, para economizarnos tiempo, abordar las dos en un mismo día, si el tiempo nos lo permite, si Dios nos lo permite y el tiempo. Abramos nuestra Biblia en Mateo capítulo 5 y leemos desde el versículo. Verso no se dice, aprendí hace poco, porque un verso y un versículo son dos cosas diferentes. Un versículo es un texto que leemos, un verso es un trozo, un pedazo de exposición expresivo que puede ser un conjunto de textos. Eso lo aprendí hace poco. Estoy cogiendo unas clases también de español, porque me gusta aprender un poquito cada día. Y bueno, aprendí eso pues, y se los comparto. Tenemos Mateo 5:13, ¿verdad? Amén. Leemos: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Continuamos allí mismo, por si el tiempo nos permite, con el verso 14, 15 y 16. Dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Dios nos bendiga con su palabra. Voy a iniciar como ya es bastante habitual, con las anécdotas. Y se trata de una mujer, una pareja más bien, pero dentro de la pareja la que vamos a resaltar más es la mujer. Se trata de una pareja y una mujer que con su esposo prácticamente todos los días bebían, tomaban, se emborrachaban. Era una mujer borracha, enojona. Era una mujer que a todo le buscaba un lío, un pretexto. Peleaba porque sí y porque no con el marido, mientras bebían. Y un día esta mujer, otra mujer se le acercó y le compartió, le comenzó a hablarle del Evangelio de Jesucristo. Y esta mujer, escuchando atentamente la evangelización que la otra mujer le estaba dando, pues se quebrantó por la palabra de Dios. Al presentarle a Jesús, esta mujer tuvo ese encuentro con el Señor. 6 días después,
Esta mujer tuvo un cruce de palabras con su esposo. 6 días después de haberse encontrado a Jesús. Y el esposo le pregunta, oye mujer, ¿y qué te pasa? ¿Estás enferma? ¿Te sientes mal? Tengo 6 días que no me gritas. Tengo 6 días que no te veo con una lata en la mano. 6 días durmiendo yo tranquilo. ¿Será que estás enferma? ¿Te sientes mal? El esposo era de esos hombres intelectuales o filósofos ateos que no creía en Dios. Y le insistió el esposo a la mujer preguntándole que qué le pasaba. Y ella le dijo, mira, te voy a explicar brevemente qué fue lo que me pasó. Yo me encontré con una mujer que me presentó a Cristo, me habló del Evangelio, me habló de una luz que me iluminó internamente, y esa luz interna, que es la palabra de Dios, me ha dado esa paz que tú ves que tengo desde hace 6 días. Y él le dice, no me venga con eso, yo te dije a ti que eso de Dios, eso no existe. A mí no me vengas con eso. Así es que cámbiame el discurso, le dice el esposo. Unos días después, el esposo la invitó a cenar para celebrar su cambio, porque realmente él decía que ahora dormía más tranquilo. Porque hasta en el momento que él le preguntó a la mujer que qué le pasaba, él tomó una posición como que, por si acaso, porque cada vez que le preguntaba algo, allá, él en ese momento dice, no, pero no reaccionó violentamente. Y él la invitó a cenar para festejar que había cambiado la mujer. Y en eso de que están entrando al restaurante, se encuentran con el pastor de la iglesia a la que estaba asistiendo la mujer, junto con la que le evangelizó. Y ella ve al pastor, el pastor la ve a ella. Ellas se acercan del pastor y le dice, pastor, este es mi esposo. El pastor, mucho gusto, un gusto verlo. Le invito un día a que vaya a la congregación a escuchar la palabra. Él dice, nada, a mí no me venga con eso. Yo en eso de Dios y esas cosas no creo. A mí no me venga con eso porque eso no existe. Y yo estoy seguro, le dice el hombre al pastor, que esto de ella es cuestión de días o unos meses. En unos meses, 3, 4, 5, 6 meses, ella vuelve a ser la misma peleona y borracha de siempre. Eso debe ser alguna droga que ustedes le están echando allá en esa iglesia a ella. El pastor le dice, bueno, en 6 meses hablamos. Se fueron. Era su almuerzo y su cosa y su comida. Cada uno por su lado. Y pasaron los meses. Y un día ve el pastor que vienen entrando 6 meses después, entrando a la iglesia, la esposa con el esposo, la mujer con el esposo. Se sentaron y escucharon toda la predicación. Al final del culto, ellos dos se acercaron donde el pastor. El hombre le dice al pastor, yo vine porque yo creo que estaba en un error. Porque yo he leído todos los libros que refutan el cristianismo. He refutado a todos los cristianos con los que me he encontrado y no me han dado respuesta. Pero ahora me tocó leer un libro que no he podido refutar. Y ese libro que leí es esta mujer, que desde hace 6 meses yo no he podido refutar el cambio de vida que ha tenido.
eso significa que tiene que existir algo más poderoso que la ha hecho a ella cambiar. Y yo quiero eso. Yo quiero eso que ella tiene. Yo quiero eso que ella la cambió. Y si ella lo encontró aquí, yo vengo a buscarlo aquí. El pastor le dio la bienvenida y le dijo, ven y escucha las escrituras en cada reunión. Pero me llamó la atención la frase que dijo este hombre. He leído todos los libros que refutan el cristianismo. Pero ahora me tocó leer un libro que no he podido refutar. Y es la vida íntegra, el testimonio de esta mujer. Esta mujer es el libro que yo no puedo refutar. Esto mismo pasó con un personaje de la historia, Mahatma Gandhi. Es hindú, era hindú. Él estaba estudiando leyes, fue abogado, pero se fue a estudiar a Londres. Antes de irse a estudiar a Londres, como la universidad lo mandaba a casas donde personas que iban a ser compañeros de ellos estudiando leyes y que estudiando en la misma universidad, bueno, lo mandaron a él hacia una casa de una familia cristiana, siendo él hindú, cuya religión es el hinduismo. Y él dijo, voy a comprarme un libro de esos que leen esos cristianos para yo entender y poder compenetrar de una forma mejor en el lugar, el tiempo que voy a vivir con ellos. Fue a vivir en la casa de unos cristianos en Inglaterra. Esto se lee en la biografía de Gandhi. Usted lo puede encontrar en la biografía en Google. Y al final él dice, después que se acaba todo, la universidad, se gradúan, él dice, ¿sabe? Yo nunca seré cristiano. ¿Por qué? Porque si los cristianos vivieran como dice el libro de su cristianismo que se debe vivir, el mundo sería perfecto. Pero no fue lo que yo viví durante estos años en la casa de la familia cristiana. ¿Qué habrá visto? No lo dice el libro. Pero buen testimonio no fue. Jesús compara a sus discípulos con dos elementos esenciales de la naturaleza: la sal y la luz. Con eso indica la importancia que tenemos como iglesia en el mundo. Esas dos prácticamente parábolas que Jesús está dando, tanto la de la sal y la luz, habla de la importancia que toma la iglesia en el mundo, la influencia que debe tener la iglesia y el cristiano en el mundo. Y vamos a estar analizando el por qué. ¿Por qué Jesús no utilizó otro mineral como el azúcar? ¿Por qué no utilizó otra cosa? El azufre. Él eligió para comparar a sus discípulos la sal. ¿Por qué? Vamos a analizar eso, vamos a estudiarlo un poquito, vamos a profundizar un poco del porqué de esto. Para eso tendríamos que preguntarnos primero, ¿qué es la sal? La sal es un mineral preciado que se compone de yodo y el componente principal
que es el cloruro de sodio, es un mineral. Pero este es un mineral, no solamente, este era un mineral importantísimo en los tiempos antiguos porque era usado para diferentes propósitos. Era usado como, primero era usado como salario. Por eso el nombre de salario. Salario. Porque nace de la palabra, se deriva de la palabra sal. A los soldados romanos le pagaban una parte de su salario con sal. La sal era uno de los minerales más importantes en la época porque era de diferentes usos. La palabra sal viene del latín, de donde se derivan diferentes palabras. Presten atención a las palabras, que quizás no nos imaginábamos que esas palabras nacían de esas palabras. Las palabras como la que ya mencioné, salario, salud, salvación. ¿Le suena? Sí, ahora vamos a entrar ahí, vamos a entender el por qué. ¿Por qué? Porque hay tres elementos importantes en la sal que la hacían valiosa. Y por eso es por lo que el Maestro Cristo nos comparó con la sal. Por estos tres elementos que tiene la sal. Y el primer elemento que tiene la sal es que es un antiséptico. Es un antiséptico. Ok, vamos a entender qué es un antiséptico. Un antiséptico es un preservante. Preserva de corrupción, de podrición, de bacterias, de infecciones. Y es por eso, como usted dice, le ponían un poquito de sal al ombligo para prevenir infección, bacterias que le caigan. Bueno, eso era, para eso era uno de los usos que tenía la sal, un antiséptico, una forma preservante. Como no había sistema de refrigeración en ese entonces, los alimentos, como los peces, los pescados, la carne, las envolvían en sal y eso permanecía a tiempo indefinido y no se dañaba. Por eso se dice que es un antiséptico. Entonces la sal lo que hacía era que no permitía que le cayera corrupción o podridumbre o algún tipo de bacteria o virus, algún tipo de infección que pudiera o dañara el alimento, ya sea carne, pescado, el que sea. Eso, lo que prevenía era eso. Porque no había nevera, no había el tipo de refrigeración que hoy nosotros tenemos. Entonces, Jesús nos está comparando con la sal porque entiende que nosotros los cristianos somos ese antiséptico del mundo, espiritualmente hablando, somos ese preservante. Somos llamados a preservar, a evitar corrupción o pudredumbre en el mundo. Pero presta atención a lo que le acabo de decir, porque más adelante, después de esto le voy a decir otro que se parece. Somos llamados a evitar la corrupción o la pudredumbre del mundo espiritualmente. Por eso nos llamó o nos comparó sal. Porque somos llamados, ¿por qué digo o por qué Jesús dice
que somos llamados a evitar la corrupción, que se prolongue, que se propague más, o que lo que está bueno no se dañe. Eso somos como sal. Ahora, también somos llamados a mantenernos puros en medio de un mundo corrupto y podrido. A vivir en el mundo sin contaminarnos del mundo. Escucha bien, a vivir en el mundo sin contaminarnos del mundo. Jesús dijo, yo los envío como ovejas en medio de lobos. No precisamente para que aprendan a aullar como lobos, sino para que se mantengan siendo ovejas, mantengan las características de ovejas, para que se mantengan siendo sal, para que ustedes preserven el mundo. Ese mundo, cada día que pasa se va a podrir más, se va a corromper más, porque esa es la ley de la vida, y es la ley de la Biblia. Eso es lo que habla Romanos 8, que el mundo va a ir de deterioro en deterioro. Pero para eso Jesús nos comparó con la sal. Ahora, para eso nosotros tenemos que estar en el mundo sin parecernos al mundo. Diferenciarnos del mundo, viviendo diferente al mundo. Ahora le voy a mencionar lo que se parece a lo que le mencioné hace un rato. A los cristianos no se nos llamó a acabar con la corrupción. No. Hace un rato le dije que nosotros somos llamados para preservar de corrupción. Pero nosotros no somos llamados a acabar con la corrupción. Porque la sal no quita la corrupción. Si usted agarra un pedazo de carne, un pescado podrido y pone sal, ya no puede hacer nada la sal contra ese pedazo de carne podrido. Porque la sal no quita la pudredumbre. Pero la sal sí puede preservar lo que aún no se ha podrido. Eso es lo que nosotros... A eso es lo que nosotros fuimos llamados por el Señor Jesús cuando nos dio esta parábola de la sal, de la sal de la tierra. A que lo que aún no se ha podrido no se pudra. A eso fuimos llamados. Nosotros no fuimos llamados a combatir o acabar con la corrupción, no. La sal no quita lo podrido ya. La sal lo evita. La sal mantiene fresco lo que está fresco. La sal impide que se pudran las cosas. A eso nos llamó Cristo. A impedir que lo que no está podrido todavía se pudra. Pero ¿cómo nosotros impedimos eso? ¿Cómo? Con nuestra influencia de santidad. Que como el mundo vive, nosotros no vivamos. Vivamos de forma diferente. Si el mundo vive en disputa, si el mundo vive alterado, si el mundo vive en pleitos, si el mundo vive como vemos que vive ahora, nosotros no. Que nosotros seamos diferentes con nuestra influencia de santidad, con nuestra mansedumbre, con la gentileza, con la manera en la que la hablamos y tratamos a las demás personas, no sea igual a la del mundo. Que cuando el mundo voltee a donde nosotros vean
esta gente es diferente. No por lo que dice, sino por cómo vive. Ahora, esa es una de las características de la sal por la cual Jesús nos comparó, a sus discípulos los comparó por la sal. Porque estamos llamados a preservar. Pero vamos a seguir, continuamos con otro elemento de la sal. Otra característica importante de la sal es que es un elemento que genera sed. La sal genera sed. Si usted se agarra un terroncito de sal y se lo mete a la boca al rato, usted va a sentir la necesidad de tomar agua. Usted quiere agua. Cuando usted va a la playa y se mete al agua y traga agua salada, porque muchas veces, por más que querramos en el juego y la cosa dentro del mar, se traga un poco de agua. Y usted sale con sed. Cuando usted viene de regreso de la playa, usted siente una sed enorme. Porque la sal genera sed. Y ese es un elemento que también tiene la sal, pero que Jesús usa para compararnos o para que nosotros nos parezcamos a eso. Pero ¿qué tiene que ver? ¿Y cómo yo soy sal si yo no doy sed? Oh. Nosotros como sal, como Jesús nos dice que nosotros somos sal, nosotros como sal debemos provocarle sed de Jesucristo a los que nos ven. Eso hace la sal. ¿Y qué somos nosotros? Sal. Bueno, provoquemos a los que aún no tienen a Cristo que tengan sed de Cristo. Una persona entregada a Jesucristo necesita con su vida y con su testimonio crearle sed a los que no tienen a Cristo. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero yo tengo personas con las que converso y me da muchas ganas, gusto de hablar. Usted se encuentra con personas, yo no sé si usted, pues a mí, hay personas con las que da ansiedad de la buena encontrártela porque da gusto escucharla. Esto te ilumina, te da luz. Porque usted sabe que cuando habla con esa persona, usted se edifica. Esa sensación de ser esa persona que, wow, me gusta hablar con ella, con esa persona. Porque siento que me bendice. Salgo bendecido. Bueno, esa es la sed que como sal Jesús dice que debemos provocar en nosotros. Que los otros o quieran sentarse a conversar contigo porque eres luz, porque lo iluminas, porque le edificas, o que provoques un rechazo. Ya viene siempre que viene nada más a hablar de Dios y de Cristo y de esa Biblia. Y existen. Y existen. Y mire, y lo curioso de todo esto, que estas personas que reaccionan así, que te rechazan como luz, es porque viven en tinieblas estando en la iglesia. Son, entre comillas, cristianos. Son los que, no vamos a invitar a la hermana esta, porque es que cada vez que viene
quiere estar hablando de Dios y de Cristo y de Biblia, no, mejor no la invitemos. Pero a ellos saben, ellos van a la iglesia. Ellos se llaman cristianos. Ellos le dicen hermano a usted. Dios te bendiga, así saludan. Pero no lo invitan porque están cansados de que usted es luz. Y como la Biblia dice que la luz y la tiniebla no tienen comunión, no tienen ninguna comunión. Entonces también te va a encontrar con ese tipo de personas que se repelen unas a otras. Porque es que es evidente. Mira, vamos a leer en 1 Corintios, mire qué dice. Mire qué dice en 1 Corintios. Solamente que me va a dar. La luz no tiene comunión con las tinieblas. Un momentico. 6. Alguien lo lea, por favor, en voz alta. 6:14. Lo tenemos. Vamos a recorrer un poco de Biblia ahorita. ¿Lo tienen por allá? Sí. Sí. ¿Qué dice? A ver. No, perdona. 6:19. Yo me equivoqué. 6:19. No. Léase ahí mismo. Segunda de Corintios 6:14. Ando errático. 6:14, perdone. Segunda 6:14. Sí, ese mismo es. Templo del Dios viviente. Ajá. Mire lo que dice. Por eso que me equivoqué con el 1 de Corintios, porque es templo del Espíritu Santo y ahora acá también habla lo mismo, pero de otra forma. Dice, ¿no os unáis en qué? Un yugo desigual. ¿Con quién? Con los incrédulos. Espérase, pero espérese un momentito. Hay algo que nosotros tenemos que tener claro. Hoy día se enseña que yugo desigual es un creyente con un incrédulo o con un mundano. Pero no necesariamente tiene que ser un creyente y un incrédulo yugo desigual. Hay en la misma congregación yugos desiguales. Pueden ser los dos cristianos y ser yugos desiguales. O llamarse cristianos los dos y ser yugos desiguales. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? O sea, este te está diciendo, la luz y las tinieblas no tienen ninguna comunión. ¿Qué significa eso? Por eso es que hay personas con las que usted se repele. Usted no tiene esa afinidad. Porque en uno hay luz y en el otro hay tinieblas. Aunque el otro, que está lleno de tinieblas, se llame cristiano. No necesariamente que se llame cristiano o que se ponga el título de cristiano, no necesariamente. Mire, aunque hoy día ya han abierto muchas iglesias cristianas de homosexuales, donde del pastor hasta el que barre son homosexuales, pero se llaman cristianos, contradiciendo completamente la Biblia. Porque la Biblia dice, no erréis, ni los fornicarios, ni los afeminados, ni los homosexuales, no heredan el reino de los cielos, pero están en una iglesia. Que estén en esa iglesia, ¿significa que ellos van a entrar en el reino de los cielos? ¿O que son cristianos? No.
Bueno, así mismo en iglesias nuestras vamos a encontrarnos con personas que van y asisten más para calmar su conciencia que para, bueno, este no es el tema, pero asisten, pero su vida refleja una cosa diferente a Cristo. No son sal, o son sal que perdieron su sabor. Sal sin sabor, o sea, son arena. La sal sin sabor es arena. ¿Y para qué sirve la arena? La arena dice que es para que la pisen, dice la Biblia ahí. Ahí mismo usted leyó en el versículo ese 14, en capítulo 5 de Mateo. Dice, la sal cuando pierde su sabor solamente sirve para ser hollada, pisada por los hombres. Entonces nos damos cuenta que la sal tiene como función también provocar sed en los demás. Que los demás quieran estar con usted. Porque usted es luz, porque usted le transmite esa iluminación, porque usted le genera esas ganas de hablar, de compartir, porque usted es bendición para otra persona. Quizás no vemos tantas personas así, pero sí las hay. Yo tengo personas así que me encanta escucharlas. Y solo me dedico a escucharlas y a preguntar por qué. Porque son una bendición. Aprendo mucho. No los veo como una amenaza o como un enemigo. Hay personas que cuando ven una persona que entiende más, que sabe más, que conoce más, lo ven como una amenaza y no, aguanta, echa para allá. No. Esas personas son una bendición, siempre y cuando lo veas como una bendición. Entonces, ese tipo de personas que usted diga, wow. Cuando usted la vean o cuando usted la vea o cuando usted la vean, digan, wow. ¿Qué tiene él? ¿Qué tiene ella? Es una persona que es como si fuese una paz con patas. Yo quiero eso. Ese sed de Jesucristo que usted está generando, usted está despertando en los demás eso. O cuando la vean digan, wow, cómo me gustaría que mis hijos, mis nietos tuvieran eso que él tiene o eso que ella tiene o que fuera así. Eso es hambre, sed. Eso es sed de Jesucristo. Provocar esa sed de Jesucristo. Cuando lleguen a su casa, usted no le ha pasado que llega a la casa de una familia y diga, wow, esta familia tiene algo. Me encanta venir acá a visitarlo. Es que se siente tan cómodo. Oye, pero qué paz, qué bien se siente. Yo quiero que mi familia sea como esa. Cómo se aman ellos unos a los otros, cómo se manifiestan amor unos con otros. Y no solamente manifiestan amor unos con otros, sino que también manifiestan ese amor con los de afuera. Así pasó con los cristianos al principio, en Hechos capítulo 4. Si usted lo quiere leer, léalo, pero eso está en Hechos 4, 32 al 37, donde usted se encuentra con que dice que todos lo traían a los pies de los discípulos, a los pies de los apóstoles, y compartían todos entre uno y los otros, y manifestaban ese amor, y a ninguno le faltaba nada, porque eran una familia
que se amaban unos a otros, tanto así que los de afuera decían, estos cristianos tienen tanto, son tan diferentes, ¿cómo se aman? Eso era un distintivo de la iglesia en el tiempo de los apóstoles, en Hechos. Pero hoy día, ¿qué problema encontrar ese distintivo en la iglesia? Hoy día la iglesia no manifiesta ese amor unos con otros, es más, uno con otro, pero se mete en el pie. Quítate tú para ponerme yo. O yo soy mejor que tú. Están pidiendo alimentos para repartir, pero eso lo recogen cada mes, ¿no? Y después eso se reparte, aunque sea una librita de cada cosa, aunque sea una cajetita de poco, porque a veces en las casas no hay. Yo creo que no nos va a dar tiempo para lo de la luz, lo hacemos para la otra semana, pero todavía me falta más de la sal, un tercer elemento. Un tercer elemento que genera la sal es también sabor. Sabor. ¿Usted se imagina sentarse a su mesa y con un plato que se vea, wow, este plato se ve riquísimo, pero no tiene sal? No tiene sabor. Está desabrido. Sería una comida que usted no se quisiera comer. No tendría sabor. Porque la sal da eso, sabor. ¿Cierto? Pero fíjese que no pareciera que fuera lejano esto. ¿Y qué tiene que ver esto con la vida de los cristianos? Es que bueno, para introducir en esa área la vida de los cristianos y el sabor de la sal, vamos a imaginarnos también, así como nos imaginamos una comida sin sal, vamos a imaginarnos, imagínense un cristiano sin sabor, un cristiano sin vivir la palabra de Dios, un cristiano sin el Espíritu de Cristo. ¿Puede ser? No tenemos que imaginárnoslo, porque eso lo vemos en el diario vivir todos los días. Cristianos, pero que no viven la palabra de Cristo. No lo tendremos que imaginar. Se puede imaginar el plato de comida sin sal, pero no tendremos que imaginarnos el cristiano sin sabor. ¿Por qué? Porque eso lo vemos a diario. Mire, el cristiano está llamado a darle sabor y color a las personas que le rodean. ¿Cómo? ¿Cómo yo hago eso como cristiano? Con nuestra manera bíblica de vivir. Escúcheme bien lo que dije. Hay una palabra ahí bien importante. Bíblica de vivir. El cristiano es bíblico. Lo voy a decir, vamos a ponerlo así. ¿El católico qué es? ¿O qué ellos dicen que son? Cristianos. ¿Son bíblicos? No. ¿Son bíblicos? Ok. ¿Y usted cree que en el evangelio o en los evangélicos no hay un montón de cristianos que no son bíblicos? ¿Y cuál es la diferencia? Que se llaman distintos, mamá. Diferente nombre de iglesia. ¿Son cristianos? A mí una vez me preguntaron, ¿usted piensa que los católicos son cristianos? Yo le dije automáticamente y sin pensarlo que no. Porque, con respeto, pero los católicos son la secta más grande del mundo. Porque número uno, no son bíblicos. Por encima de las escrituras ellos tienen sus dogmas. Y si no eres de los católicos, tú no eres salvo. Esos son rasgos de sectas. Tienen todos los rasgos de una secta. El catolicismo es la secta más grande del mundo. Y
que ellos se perciban cristianos no significa que sean cristianos. Asimismo, de este lado de acá, de este lado del río, evangélico, hay mucha gente que va a sus iglesias los domingos. No fallan quizás. Y se hincan antes de dormir. Y dan gracias cuando se paran a Dios. Pero no viven bíblicamente. Viven a su manera. Y son muy morales. No, yo no tomo, yo no soy infiel, y yo no hago esto, yo dejo de hacer aquello. Pero que tú dejes de hacer eso no significa que eres cristiano bíblico. No vives la Biblia, vives tu moralidad. Entonces no eres cristiano, eres más moralista que cristiano. Fariseo, dice la palabra. Entonces, hay muchos cristianos desabridos, sin sabor. Y fíjese que me llamó la atención esto cuando lo estaba leyendo y estudiando, porque hubo una persona que fue sal, pero se quedó siendo sal para siempre. En la Biblia se mencionan 170 mujeres. 170 mujeres se mencionan en la Biblia. Pero solamente una Jesús dio como referencia, que no la usó como mal ejemplo. Recordaos. Una mandó Jesús a recordar. ¿A cuál? ¿A la mujer de quién? De Lot. Recordaos de la mujer de Lot. Eso está en Lucas 19, creo. ¿Y por qué Jesús dijo, acordaos de la mujer de Lot? ¿Qué le pasó a la mujer de Lot como para que Jesús dijera, acuérdense de ella? Ella se volvió estatua de sal. ¿Por qué? Porque Dios le dijo a través de los ángeles a Lot y a su familia, salgan de Sodoma, porque voy a destruir esta ciudad. Pero cuando salga, vamos a leer eso, vamos a leerlo, vamos a leer lo que dijo Jesús de Lot. Se recordó lo que dejaba. Sí. Miró para atrás, así de sencillo. Sí. Miró para atrás. Vamos a Lucas 17, Jesús. ¿Puede alguien buscar Lucas 17 y otra persona puede encontrar Génesis 19? Lucas 17 Lucas 17 ya. y Génesis 19. El de Lucas 17 es del 28 hasta el 32. El de Génesis 19 es del 24 al 26. Yo tengo Génesis. Yo tengo Lucas. 19. Lucas 17. Vamos a leer Lucas 17, 28 y al 32 primero, porque sí. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y lo destruyó a todos. Lo mismo será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste en aquel día, en el que esté en la azotea y sus bienes en casa no descienda a tomarlos, y el que esté en el campo a sí mismo no vuelva atrás. ¿No qué? No vuelva Mire que atrás. Jesús nos está diciendo lo mismo que Dios le mandó a decir con los ángeles a Lot y a su familia. No vuelvas atrás. No vuelva atrás. Jesús nos está diciendo a nosotros los discípulos lo mismo. No vuelva atrás. ¿Qué más? Descienda a tomarlos, y el que en el campo a sí mismo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida la perderá. Déjela ahí.
acordaos de la mujer de Lot. Ahora yo voy a leerle Génesis 19 del 24 al 26. Fíjense lo que le sucedió a la mujer de Lot. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura, con todos los moradores de aquellas ciudades, y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. Vamos a ver, vamos a analizar un poquito esto. Fíjense en algo. ¿Dónde vivía Lot con su familia? Sodoma y Gomorra, la ciudad más corrompida de ese entonces. Si usted analiza la Biblia y la estudia un poco profundo, se va a dar cuenta que todos los hombres, desde el menor al mayor, dice que era homosexualismo. Es más, la palabra Sodoma sale de sodomía. La palabra sodomía sale de Sodoma, perdón. Y de la sodomía nace la palabra homosexualismo. Entonces debe imaginarse la corrupción que había en esas ciudades. Tanta corrupción que Dios decidió destruirla con azufre y fuego. Pero yo le pregunto, ¿y por qué Lot y su familia Dios lo sacó o lo mandó a sacar con los ángeles? Porque eran hombres justos, Porque vivían en ese mundo, pero no eran no formaban parte de ese mundo. Sin embargo, había una persona dentro de la familia de Job que estaba en medio de los justos, pero era del mundo. todavía tenía su corazón en el mundo. Porque Jesús dijo, ¿dónde está vuestro tesoro? Ahí está vuestro corazón. ¿Y por qué miró la mujer de Lot atrás? Porque su tesoro estaba allí. Porque ella dice, no, a mí me gusta mi Sodoma, a mí me gusta mi mundo. Y cuando iba saliendo, ella hizo lo que le dijeron que no hiciera: mirar atrás. No hay que mirar atrás. Y yo pregunto ahora, ¿se volvió estatua de sal, verdad? Sí, ok. Y yo les pregunto más, ¿usted cree que así como en medio de la familia de Job, no hay hoy día personas que están entre la familia de los justos, pero con el corazón atrás? En el mundo. En el mundo. Hay cristianos estatuas de sal. No son sal, son estatuas de sal, no es lo mismo. No son sal de la tierra, son estatuas de sal. No se le quita nada de lo del mundo. No existe bíblicamente, escuche esto que le digo, no existe bíblicamente cristiano mundano. No existe, bíblicamente no existe. Tú eres cristiano o eres mundano. Bíblicamente no existe, pero hoy día, en el cristianismo moderno, sí, todo lo han mundanalizado. Cuando a lo malo llamen bueno. Y todo lo ven como, no está bien, no está mal. No pasa nada. ¿Cómo? Yo no puedo concebir que una persona que salió del mundo, ay, no tiene nada malo, yo voy a bailar mi salsita, o voy a cantar la alabanza del hermano Diomedes Díaz, o la alabanza del hermano Rubén Blades, que hasta babalao es. Pero no tiene nada malo, religioso, hombre, intransigente, hasta así me han dicho. Así me han dicho. Pero es que no me diga intransigente a mí, díselo a la palabra de Dios, porque es que es la palabra que está diciendo que es así. No existe bíblicamente cristiano mundano. ¿Por qué? Si usted lee Santiago 4, versículo 4, ¿qué le dice? No lo busque, usted se lo sabe de memoria. Oh, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo, entonces no puede, es imposible ser cristiano mundano? Yo soy cristiano, pero tengo la mano o tengo la mirada en el mundo. No, eso no. Ahí dice que no.
No, yo soy cristiano, pero todavía tengo un pie allá. Mi tesoro todavía está allá. Mira atrás todavía. ¿Te acuerdas? Entonces son estatuas de sal. Entonces nosotros lo que necesitamos es mantenernos en el mundo sin contaminarnos, así como Daniel. ¿Cómo? Ser influencia en el mundo. Ser influencia en el mundo, para el mundo, guardándonos para Dios. La influencia de santidad, de mansedumbre, viviendo de forma diferente, amando lo que ama a Dios. Generarle sabor a las personas que no tienen sabor, que están desabridas. Ser sal, no estatua de sal. No se puede escapar de Sodoma y Gomorra con los justos teniendo el corazón en el mundo. No se puede. Que de alguien que te dice de que, ay hermano, no, así no. No me haga que me que traiga el viejo hombre. Porque el viejo hombre todavía está vivo. No sé. Cuando la Biblia dice que morir, haced morir lo terrenal en vosotros. Cuando la Biblia dice, con Cristo estoy justamente crucificado, mas ya no vivo yo. Ese hombre no está. ¿Cómo? Pero si hay alguien que dice, no hagas que salga mi viejo hombre, porque tu viejo hombre está más vivo que nunca. El viejo hombre. Usted solamente lo que está disfrazado. No me haga que me sa- Ahora, ya vamos a cerrar porque ya el tiempo nos llegó. Sin embargo, vamos un poquito, un pequeño resumen. Fíjense en esto. Las 3 características por las que Jesús dijo que, o nos comparó con la sal. Número 1, preservamos. Número 2, Damos sabor. ¿qué hacemos? Generamos sed. Generamos sed. Y número 3, damos sabor. Pero no podemos dar sabor haciendo las prácticas que hace el mundo. No se puede dar sabor haciendo las prácticas que hace el mundo. Y yo lo voy a dejar con este texto. 2 textos. No sé si quieren leerlo. Si quieren leerlo, perfecto. Si no, no pasa nada. Lo leen después en su casa. Yo estoy en la casa. Por ejemplo, el resumen de todo esto es que Jesús nos está diciendo que no solamente se evangeliza saliendo a predicar la palabra, sino que hay una forma de evangelizar silenciosamente y es con nuestras vidas. Nosotros somos la Biblia que el mundo no lee. Nosotros somos la Biblia que el mundo no lee. Ellos viéndonos a nosotros tienen que ver las Escrituras. Y por eso, en 1 Pedro 3, yo lo voy a leer, ya había cerrado la Biblia, pero yo se lo voy a leer para que... Mire, en 1 Pedro 3, ¿qué dice? Versículo 1, un solo versículo, mire. Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestro marido para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposos. Vamos a ponerlo de esta forma. Asimismo, mujeres, está sujeta a vuestro marido, para que también los que no creen en la palabra sean ganados con la conducta. Nuestros hijos, nuestros nietos también pueden ser ganados por nuestras conductas. No solamente los maridos. Esa es 1 de Pedro. Pero me llama la atención y voy a cerrar con este versículo, Eclesiastés 10:1. Y subraye porque ese versículo más nunca se le va a olvidar.
Eclesiastés 10, 1. Eclesiastés, después de Proverbios, versículo 1, capítulo 10, dice, voy a esperar a que lo tengan. Oh, y mire, yo pensaba dar la luz del mundo y todavía no terminábamos con la sal. ¿Ah? 10, verso 1. Dice, las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. ¿Explico esto o...? Déjalo. Ok. El perfume, cuando lo están haciendo, tiene que estar todo cerrado. Porque la fragancia, la esencia se magnifica con la exactitud de los químicos y olores que les echan. Pero si una mosca pequeña le cae a esa mezcla, lo daña. Eso exactamente pasa con los cristianos. Una pequeña necedad. Una pequeña falta, pecado que hagamos, el mundo nos señala. Y eso que es cristiano. Daña todo lo que tu vida es. Y a todos los echan en el mismo saco. Entonces, ¿qué digo con esto? ¿Qué debemos hacer? Guardar el testimonio y permanecer siendo sal y no estatua. Para que los que no crean digan, el que diga yo no creo en cristianos, pero yo sí creo en la hermana. Así como ustedes dicen, nunca había una falta al pastor. No pueden señalarlo. Porque él guardó testimonio. ¿Sí es verdad? Eso mismo que digan de ustedes. Le damos gracias a Dios por la palabra.